Uno de nuestros países preferidos para vacacionar con mi familia es el vecino país de Guatemala. Ahorita recientemente fueron duramente golpeados por el huracán Iota. Estamos orando por nuestro vecino país de Guatemala, un país, un pueblo muy querido por nosotros. También estamos orando por la crisis política que están atravesando. Sabemos que hay muchísimo pueblo de Dios allá en Guate. Oramos y nos unimos con cada uno de ellos, así como ellos siempre han sido bien solidarios con El Salvador también y han orado por nosotros y nos han ayudado. Somos pueblos hermanos. Pero le decía que con mis hijos siempre nos gusta ir para allá cuando se tiene la oportunidad, no solo por el cariño que le tenemos a nuestros hermanos guatemaltecos, tenemos muy buenos amigos allá, otros salvadoreños que se han ido a vivir y a trabajar allá, sino también porque hay lugares bien divertidos en Guatemala. Por ejemplo, está el Zoológico La Aurora, está el Paseo Cayalá, está la antigua Guatemala. Hay tanto lugar bonito, ¿verdad? La laguna, el lago de Panajachel, está la zona de Sololá, bueno, el volcán de fuego, el volcán de agua. Hay tanto lugar precioso donde visitar en Guatemala. Seguramente se me quedan otro par de lugares lindos allá, ¿verdad? Pero decirles que habíamos tenido que dejar de ir porque por la situación de la pandemia no se podía llegar. Además, aún antes de la pandemia, hubo un momento que la carretera se había puesto no solo peligrosa por los asaltos, sino sumamente deteriorada, ¿verdad? De los dos lados, del lado de aquí y del lado de allá, una cantidad de hoyos que usted tiene que ir bien despacito, esquivando los hoyos, porque si no, capaz el vehículo se le averiaba en el camino, en carretera, y con lo peligroso que puede llegar a ser algunas partes muy solas de la carretera, depende de la hora que usted vaya, habíamos tenido que dejar de ir. Pero hace poco me comentaron que la calle había sido renovada, el camino había sido restaurado, reparado, que la seguridad había mejorado muchísimo y que ya se puede pasar para Guatemala, ya se puede ir, ya se puede venir. Hay algunas reglas que ponen los países con esto de la pandemia, como el examen de la prueba del COVID, ¿verdad? Se tiene que hacer ya sea anticuerpos o PCR para entrar allá a Guatemala. Y para entrar a El Salvador, si usted es salvadoreño, pues por vía terrestre no le exigen una prueba, ¿verdad? Entiendo que por vía aérea sí. Así que una vez restaurado el camino ya se puede volver a ir, ¿verdad? Y nosotros solo estamos esperando el momento que se nos dé la oportunidad para poder visitar ese precioso país que queremos mucho. Pues decirles que de la misma forma, el ser humano ha anhelado siempre llegar a Dios. El ser humano fue hecho para tener una relación con Dios. Pero el camino estaba no solo averiado, el camino para que el hombre llegue a Dios estaba interrumpido, cerrado, totalmente imposible que el hombre llegara a Dios. Y esto ocurrió con una tragedia que pasó hace mucho tiempo, la caída de Adán. Adán, como representante de la humanidad, dejó cortada por completo esa relación con Dios. Adán gozaba de esa relación, pero prefirió independizarse de Dios, y en su orgullo y en su desobediencia y en su incredulidad, él prefirió escuchar otras voces que obedecer la voz de Dios, y entonces murió espiritualmente como Dios le había dicho. El ser humano quedó separado de Dios. Y desde entonces el ser humano ha hecho 1 y 1000 intentos para volver a llegar a Dios, pero no había manera, porque Dios es un Dios santo. Y santo quiere decir totalmente apartado de maldad y de pecado. Santo significa que Dios es perfecto en todos sus atributos, especialmente en misericordia, en rectitud, en santidad. Y eso significa que nosotros, como pecadores, como seres imperfectos, como hombres y mujeres caídos en nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos separados totalmente de alguien santo. Era imposible que tuviéramos una relación con Dios. Ni nuestras buenas obras, ni nuestra religiosidad, nada nos podía llegar a Dios. Pero Cristo abrió el camino para que usted y yo lleguemos a Dios. El camino ha sido restaurado y reparado por Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino estrecho, que es Jesús, y la puerta angosta, que es la fe en Jesús,
Es Jesucristo mismo que nos lleva al Padre y nos reconcilia con Dios. La carta a los Hebreos explica cómo en el capítulo 8 y 9 Jesús es ese mediador de un nuevo y mejor pacto, en el cual Él entró hasta el lugar santísimo, partió el velo de los cielos y llegó hasta el lugar santísimo. Recordemos que en el antiguo pacto el tabernáculo era un modelo o una copia del verdadero tabernáculo de Dios que está en el cielo. Y entonces a Moisés se le dieron instrucciones que lo hiciera igualito, donde había un lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes a hacer su servicio a Dios, pero un lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar con sacrificios de sangre, de animalitos inocentes, para que pudiera él entrar. Él era el único. Y el Espíritu Santo a través de eso estaba diciendo que no había sido restaurado el camino a Dios. Nadie podía entrar. Pero Jesucristo, cuando muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba para abajo. Y ahí Dios estaba diciendo, ahora ya hay un camino a Dios. Ahora ya el ser humano puede ser reconciliado con Dios a través de Cristo. ¿Y cómo lo hace Jesús que nos reconcilia? Bueno, para empezar, se hizo hombre para poder representar a los hombres. Vive una vida perfecta según las exigencias de la justicia y la santidad de Dios, la cual el ser humano no podía vivir. Luego muere en la cruz siendo inocente como un sacrificio expiatorio. Él paga por los pecados de la humanidad a los cuales Él representa. No solo eso, resucita al tercer día y asciende y entra al lugar santísimo, que es el cielo de Dios. Y en ese lugar Él está diciendo, mi sacrificio fue eficaz, fue acepto, ahora ya el velo fue rasgado, ahora el ser humano ya tiene un camino a Dios. ¿Cuál es ese camino? Cristo, la fe en Jesucristo. No solo nos da el camino a ser reconciliados con Dios, sino que ahora nos manda el Espíritu Santo para transformar nuestro corazón, para que amemos sus mandamientos y para que querramos seguir su camino, sus estatutos, para que lo amemos de todo corazón. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer los creyentes? Pues en primer lugar, darle gracias a Jesús. Él es nuestra justicia, Él es nuestra perfección, Él es la llave para llegar a Dios. En segundo lugar, disfrutar de la cercanía con Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Si Cristo nos ha reconciliado para que lleguemos a Dios, podemos llegar delante de Él libremente, sin tener temor por nuestros pecados. Nuestra conciencia ha sido lavada de malas obras y ahora podemos hasta pedirle por nuestras necesidades, sabiendo que somos bienvenidos, somos adoptados como hijos de Él. Le podemos pedir sabiduría, le podemos pedir para nuestras necesidades. En tercer lugar, tenemos que contarle a otros que Jesús es el único camino, que Él es la verdad, que en Él hay vida y que creyendo en Él podemos ser reconciliados con Dios. Jesús es el único camino.